hemos señalado anteriormente, vamos a dar inicio al curso. Como aparece en la presentación, no sé si se ve la presentación, compañeros. Sí, Sí, se licenciado, ve. sí se observa. Sí se mira, Lick. ¿Se ve Muy bien? bien. Sí, ¿Completa? sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, Sí, licenciado, feliz tarde. gracias igualmente. Bien, iniciamos entonces con el primer punto del programa, como lo señalé en la primera sesión que tuvimos, hace referencia a lo que es el derecho procesal penal. Siempre que comenzamos el estudio o el análisis de una ciencia jurídica o de cualquier otro tema, surgen interrogantes en nuestra mente y una de ellas es, en este caso, ¿qué es el derecho procesal penal? ¿Qué estudia el derecho procesal penal? ¿Cuál es el contenido del derecho procesal penal? Y es una disciplina jurídica que posiblemente la mayoría de ustedes pues ha tenido ya, digamos, relación con esta materia, con esta asignatura, o ha tenido la oportunidad de leer textos o enciclopedias jurídicas que contienen temas de derecho procesal penal. De manera que siempre pues existe esa incógnita de que qué es, digamos, en este caso concreto, el derecho procesal penal. De manera que, y pienso que la mayoría de ustedes pues tiene nociones elementales o conocimientos básicos o esenciales en relación a esta disciplina jurídica. De manera que si yo le pregunto a Sandra González, para usted, ¿qué es el derecho procesal penal o cómo lo podría usted conceptualizar o definir con sus propias palabras o utilizando un lenguaje técnico, un léxico jurídico? Muy buena tarde, licenciado. No sé si me Buenas tardes. escuchan. Sí, le escucho. Para mí, gracias, muy amable, compañeros. Muy buena tarde. Para mí, el derecho procesal penal es el proceso que se lleva en un caso o el proceso que se lleva penalmente en algún proceso, ¿verdad? Sí, bueno, usted dice que el derecho procesal es un proceso que se lleva o que se Exacto. desarrolla. Se En efecto, desarrolla dentro del proceso, ¿verdad, Lee? claro, Los pasos que a seguir y, sí, y ahí sí ya, que cada una de las diferentes fases o etapas del proceso. exacto. En efecto, pues Sandra ha aportado algunos elementos importantes en relación al derecho procesal. Ella dice que se desarrolla a través de diferentes etapas o fases. ¿Qué le agregaría a ello, Eddie Alexander? Digamos, ¿qué es el derecho procesal penal para usted? Para mí, buenas tardes a todo. Buenas tardes. Para mí le podría agregar las etapas que podrían ser la preparación, podría ser un juicio oral para finalizar la sentencia. Ajá, claro. Sí, también ya nos aporta una digamos, fase del proceso penal guatemalteco, que es el juicio oral y público, que es la tercera etapa del proceso penal guatemalteco. Y así podríamos ir interrogando a Josué Rivera, sí, tiene la palabra. Josué, no sé si me escucha, había levantado la palabra. Decía que si yo cuestionase a la mayoría de ustedes, pues definitivamente aportaría elementos importantes para poder estructurar una o varias definiciones de lo que es el proceso penal. Y de manera que siempre, pues como les decía al inicio, van a haber preguntas, van a haber cuestionamientos en relación a qué es lo que realmente, cómo se puede definir realmente una, digamos, disciplina o ciencia jurídica, y en este caso el derecho procesal penal. Dentro de la enciclopedia jurídica, pues si consultamos a diferentes autores o tratadistas de la materia, encontraremos un sinfín de definiciones. Y cada autor, por supuesto, lo plasma de conformidad a su criterio, a sus ideas, a sus pensamientos. Sin embargo, para efectos del curso, pues definitivamente nos interesa conocer
realmente, primero, una definición de lo que es el proceso penal. En ese sentido, pues vamos a tratar de explicar realmente lo que es las definiciones, porque hemos aquí en la presentación señalado dos definiciones de la disciplina jurídica que estamos analizando. ¿Se mira, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, se ve, licenciado. Gracias. En la presentación plasmamos dos definiciones simples, dos definiciones muy sencillas, muy prácticas, que nos permiten comprender y entender de mejor manera esta disciplina jurídica. La primera de ellas dice que el derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas. Si queremos, digamos, descentralizar esta definición y analizar párrafo por párrafo, cuando el tratadista nos dice que el derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas internas y públicas, se refiere a que son normas que no pueden ser normas de otra naturaleza. No pueden ser normas morales, normas éticas, normas religiosas, etcétera, etcétera, sino que tienen que ser normas jurídicas. ¿Y por qué normas jurídicas? Porque nacen, se originan en el ámbito jurídico, ¿ya? Por eso el derecho procesal, estamos hablando de derecho, no podríamos hablar de normas de otra naturaleza más que normas jurídicas. Y por eso es que la mayoría de autores y tratadistas, cuando definen al derecho procesal penal, la mayoría manifiesta que es un conjunto de normas jurídicas. Por supuesto, normas jurídicas porque tienen relación con el derecho, tienen relación con la ley, la jurisprudencia, la doctrina aplicable al ámbito jurídico. Entonces, necesariamente tienen que ser normas jurídicas. Como les decía, sabemos que existen normas morales, normas naturales, normas religiosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues nos interesa abordar el tema desde el punto de vista jurídico. ¿Y por qué son normas internas y públicas? Bueno, internas porque surgen de un estado, de una sociedad, en este caso Guatemala, pues digamos un conjunto, digamos, de normas jurídicas internas porque prácticamente emanan en este caso, del poder legislativo de un estado, de un país. Y son públicas porque su aplicación va dirigida a la colectividad, va dirigida a la sociedad y sobre todo dirigida a aquellas personas que infringen la ley penal. Entonces, es un conjunto de normas jurídicas internas y públicas, por las razones antes esgrimidas. ¿Y cuál es la finalidad, el objetivo de estas normas jurídicas? Pues regular, tutelar el desarrollo del proceso penal. O sea, el derecho procesal penal va encaminado a referirse, a analizar todo lo relacionado al proceso, al desarrollo del proceso penal. Es decir, todo el desenvolvimiento, toda la hilación por la cual, digamos, un proceso penal se desarrolla, desde su inicio, desarrollo y finalización. Entonces, con esa primera definición, pues creo yo que dejamos la idea clara de lo que es realmente el derecho procesal penal. Sin embargo, en la segunda definición encontramos, podríamos decir, una definición un poco más amplia, porque acá la segunda definición se refiere ya que es una disciplina jurídica, por supuesto, que no puede ser una disciplina de otra naturaleza, sino que necesariamente es una disciplina o es una ciencia jurídica, porque se relaciona con el derecho. Y dice que regula, aquí pues ya esta definición hace referencia no solo al inicio del proceso penal, a su desarrollo, a su secuencia, a su hilación, sino también a su finalización. De manera que esta definición abarca aún más
lo relativo a todo el proceso penal. Es decir, que ya no habla únicamente del inicio del proceso penal como la definición primaria, sino que hace referencia al desarrollo, es decir, a todo el proceso, a todo el desenvolvimiento, la hilación o la secuencia de ese proceso penal desde su inicio y las diferentes etapas o fases por las que un proceso penal tiende o nace a la vida jurídica y también se refiere a la finalización del proceso penal. Y dentro del proceso penal, por supuesto, o del derecho procesal penal, la aplicación son normas jurídicas del derecho penal sustantivo o material y procesal. Es decir, que en el derecho procesal penal hay una conjugación de normas jurídicas sustantivas y normas jurídicas procesales o adjetivas. De manera que son dos disciplinas jurídicas íntimamente ligadas, íntimamente relacionadas, que no pueden, digamos, coexisten, ¿sí? Ambas para poder, digamos, que el derecho procesal penal tenga una, digamos, nazca la vida jurídica, es decir, que pueda desarrollarse o concretarse materialmente. Como ustedes pueden apreciar entonces en las definiciones expuestas, pues sencillamente lo que pretendemos es que tengamos una idea, que tengamos ya bien claro y qué es el derecho procesal penal. Por supuesto, como les decía al inicio, estas dos definiciones no son las únicas. Son dos definiciones que citamos, como les decía, de manera práctica y sencilla, a efecto de comprender y entender qué es el derecho procesal penal. Obviamente, si ustedes consultan, digamos, a tratadistas o autores de derecho procesal penal, van a encontrar una cantidad de definiciones. Y, por supuesto, cada autor la define de acuerdo al punto de vista o a su criterio y, por supuesto, de conformidad a lo que él considera y piensa que es el derecho procesal penal. Pero si ustedes al consultar los textos van a percatarse que la mayoría de autores, cuando se refiere a esta disciplina jurídica, siempre señala que tiene relación o la finalidad del derecho procesal penal es hacer referencia o estudiar el proceso penal en toda su manifestación. Con ello no sé si queda claro lo que debemos o cómo debemos definir, conceptualizar el derecho procesal penal. ¿Está claro, compañeros, esto? Sí, licenciado, está claro. No hay ninguna duda en relación a las definiciones que aparecen en la presentación. Está claro, licenciado. Todo Muy bien, claro, gracias. gracias. Bueno, entonces continuamos con las características. Toda ciencia jurídica tiene características. Y cuando hablamos de características, hacemos referencia a aquellas peculiaridades, aquellas singularidades que distinguen o difieren una ciencia de otra. Y todas tienen características que las hacen especiales. Y el derecho procesal penal, pues, no escapa a ello y tiene características cuya aplicación en el proceso penal, ya concretamente, pues tienen vigencia. En la doctrina encontramos muchas características del derecho procesal penal. Sin embargo, aquí mencionamos las más, podríamos decir, aplicables al proceso penal y al derecho procesal penal. En primer lugar, una de las primeras características del derecho procesal penal es que es público, ¿ya? De manera que la idea de publicidad de una ciencia jurídica nos da la idea o nos hace pensar por qué el derecho procesal penal es público. Le pregunto a Fernando López,
¿Por qué, Fernando, por qué considera usted que el derecho procesal penal tiene como característica la de ser público? Buenas tardes, licenciado. Sí, Buenas es tardes. público. Abarca en su totalidad, pues, a todas las personas, ¿verdad? Ajá. No creo que sí. Es Por eso público es. bueno, usted señala que es público porque abarca a todas las personas. Así Bueno, es. es un elemento. Sí, diga. Eso, no sé. Ajá, bueno, sí es un elemento importante que es público porque comprende, se extiende, es aplicable a todas las personas. Todas las personas. Es un elemento que lo caracteriza precisamente. A ver qué dice Alejandra Molina. Porque además de la idea que Fernando expuso, ¿por qué cree usted que se considera que el derecho procesal penal es público? No sé si me escucha, Buenas Alejandra. tardes, licenciado. Sí, Bueno, pienso lo mismo que el compañero, porque es para todos y ay, no sé qué más agregar, perdón. no tenga pena. Heidi Elizabeth, ¿qué piensa? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues yo considero que es público porque garantiza la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana, que, Ujú, o sea, que abarca todo lo que es las conductas de las personas ya, y que abarca todo lo que es la sociedad individualmente, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, en efecto, ha señalado también aspectos importantes como la paz, la seguridad, es decir, garantizar la convivencia humana, ¿no? Y los Eh, derechos humanos también, licenciado. los derechos humanos. Jorge Luis Bran ha levantado la mano. Buenas noches, a Buenas todos. noches. Fíjese, licenciado, que yo opinaría que porque es el Estado el que está a cargo de él, y el Ya, Ministerio Público es el que está, el único que está en control del derecho penal, ¿verdad? ya, exacto. Entonces, sí, Sí, eso consideraría. ya. También aporta un aspecto importante que es el Estado. El Estado, como dice, interviene el Estado. En efecto, dice Claudia porque garantiza, ya no le terminé de leer lo que puso. Angie también quiere opinar. Sí, gracias, licenciado. Bueno, primeramente porque el Estado a través del Código Penal viene a regular la conducta del ciudadano guatemalteco. Ajá, Entonces el derecho procesal penal es de naturaleza pública porque está prácticamente es de observancia obligatoria a cualquier conducta que tenga ajá, que prevenirse. exacto. Entonces, Sí, y gracias. Gracias a todos los que participaron. En efecto, la mayoría que expuso pues tiene razón. Y obviamente podemos, aquí Hugo Alfredo dice que enmarca la función jurisdiccional del Estado, es cierto, a través de los órganos de justicia. En efecto, también eso hace que el derecho procesal penal sea público. Y concretizando, el derecho procesal penal es considerado público, primero, porque es una rama del derecho público. Segundo, porque existe el derecho procesal penal, regula una relación entre el Estado y las personas particulares que transgreden, que vulneran la ley penal. ¿Ya? Si bien es cierto, ustedes decían que es aplicable para todos, en efecto, aplicable para todos, siempre y cuando la persona, el sujeto, transgreda, vulnere, viole la ley penal. Entonces, como decía uno de los compañeros, al existir una violación a un tipo penal, pues obviamente ahí interviene el Estado. Interviene el Estado a través de los órganos creados para el efecto, como alguien también mencionaba, el Ministerio Público. Al existir la comisión de un hecho delictivo y la víctima promover la denuncia, la querella, para que ese hecho delictivo sea investigado y posteriormente sancionado si procediere, entonces ahí entra el Estado a jugar un papel determinante, porque existe por un lado la violación de la ley penal por parte de un particular
y existe el Estado para hacer valer la aplicación de ese derecho penal sustantivo y derecho penal procesal o adjetivo. Entonces, ahí se genera una relación entre el Estado y el particular que ha vulnerado la ley penal. Y también, como decía algunos de los compañeros, es público porque el Estado, a través de las instituciones creadas para el efecto, hace valer el ius puniendi que le corresponde o le compete exclusivamente al Estado. Existe la comisión de un delito, se promueve la denuncia y, obviamente, el órgano responsable de la persecución penal de los delitos de acción pública es el Ministerio Público. El Ministerio Público, de acuerdo al artículo 251 de la Constitución, alguien dice ius puniendi, o sea, el poder punitivo del Estado. Para contestarle a la compañera que escribió, y me preguntaba ahí qué era el ius puniendi. Pues el ius puniendi es la facultad que tiene el Estado de hacer valer el derecho penal sustantivo y procesal. Entonces, les decía que al existir la comisión de un hecho delictivo y la víctima poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de ese hecho punible, pues la institución responsable para investigar, de acuerdo al artículo 151 de la Constitución, es el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público, como institución, como ente legitimado para proceder a la investigación, pues ahí ya actúa como un órgano del Estado creado precisamente para investigar. Investigar ese hecho delictivo cometido por un particular. Ahí se da entonces la relación entre Estado y particular. Y por supuesto, también es público porque esa función de investigar, de juzgar, le corresponde a órganos creados para el Estado, específicamente para esos efectos. Ministerio Público, de acuerdo a la 251 constitucional, aparte de que es una institución auxiliar de la Administración de Justicia y debe velar por el estricto cumplimiento de la ley como uno de sus fines, también debe investigar los hechos delictivos de acción pública. Y el órgano y la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, de conformidad al artículo 203 de la Constitución de la República de Guatemala, es el órgano exclusivo de juzgar y ejecutar lo juzgado. Vemos ahí entonces dos instituciones creadas para intervenir dentro del proceso penal y dentro del derecho procesal penal. Y podemos mencionar otras instituciones, como por ejemplo el Instituto de Defensa Público Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, etcétera, etcétera, que son instituciones creadas por el Estado con su poder público para intervenir cuando sea necesario dentro de un proceso penal, aplicando normas del derecho procesal penal. Entonces, por ello es que se dice que el derecho procesal penal es público. También, como segunda característica, encontramos que el derecho procesal penal es instrumental. ¿Por qué será instrumental el derecho procesal penal? ¿Por qué creen ustedes que es instrumental el derecho procesal penal? Flick, porque Fernando. nos brinda herramientas. Ay, perdón. Sí, diga. Sí, le escucho. Porque nos brinda herramientas para llevar a cabo cierto proceso o para resolver un conflicto de tipo penal. Ya. Nos brinda herramientas para resolver un conflicto penal, en efecto. Esa es una de las finalidades del derecho procesal penal a través del proceso penal. ¿Alguien más quisiera? Vilma Eugenia. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, dígame. Bueno, yo opino que, en mi pensar, ¿verdad? Que instrumentales, porque allí están involucradas todas las instituciones
de justicia. Por eso digo yo que es instrumental, ¿verdad? Porque viene como que a unirse todo junto, ¿verdad? Para hacer ahí sí que hacer un solo, ¿verdad? Angie ha levantado la mano y Fernando López. Sí, Lick, perdón, se me quedó. Ok, gracias. Bien, en efecto. Sí, dígame. Por ejemplo, es un medio o un instrumento que sirve para hacer valer lo que es el derecho sustantivo, o sea, nos permite satisfacer las pretensiones que se quieren dentro de un proceso. Eso. Exacto. Ajá, así es. Sí, en efecto, lo expuesto por ustedes sí es aplicable en la característica de instrumental. O sea, Hugo Alfredo es el instrumento idóneo para aplicación del derecho penal, sirve de medio para materializar el jus puniendi del Estado. Henry Vinicio. En efecto, prácticamente ustedes han definido esta característica. Y cuando se afirma que el derecho procesal penal es instrumental porque es el medio idóneo o es el vehículo pertinente para que el derecho penal sustantivo o material pueda ser aplicado o pueda nacer a la vida jurídica. Por eso el derecho procesal penal es instrumental. Si queremos reiterar, ¿por qué es instrumental? Porque es el instrumento jurídico que permite la aplicación, la concreción del derecho penal sustantivo. Y como una forma de ilustrar esta característica, pues podemos citar, por ejemplo, a lo que yo hacía referencia anteriormente. Si existe la comisión de un hecho delictivo y la persona que ha sido agraviada por la comisión de ese hecho delictivo desea que el mismo no quede impune, sino que se investigue y luego de la investigación correspondiente, pues pueda ser la persona sancionada, juzgada y sancionada, por supuesto, a través de un debido proceso. Entonces, ¿de qué manera o de qué forma se puede, digamos, investigar y sancionar al sindicado o al imputado? Pues a través de un proceso penal, aplicando el derecho procesal penal. Entonces, de nada sirve que exista un código penal que regule todos los tipos penales y las faltas si no hay un procedimiento que permita investigar y sancionar al imputado o al sindicado. Por eso es que se sostiene que el derecho procesal penal es instrumental, porque es el instrumento, es el medio legal que permite la viabilidad, la aplicación del derecho penal sustantivo. No sé si queda claro con la explicación por qué es el derecho procesal penal es instrumental. Bien, si no hay ninguna duda o cuestionamiento en relación a ello, pues también se afirma que el derecho procesal penal es imperativo. ¿Ya? ¿Por qué será imperativo el derecho procesal penal? Porque se sobrepone a la voluntad de los sujetos, licenciado. Porque se sobrepone a la voluntad de los sujetos. Muy bien. Fernando López. Levantó la mano. ¿O había quedado la mano levantada? Había quedado levantada la mano. Bueno. Ya la quité. Pero sí, Bien, ahí no. o está ya preparándose para ser legislador. No, es que según yo... Ok, está bien, no hay problema. Pero sí, en esa sí, no sé, no tengo la idea de que es imperativo, Ya. ¿verdad? Bueno, el derecho procesal penal es imperativo. ¿Por qué es imperativo? Porque sus normas se aplican o se imponen, como decía el compañero, aún en contra de la voluntad de la persona.
El término imperativo es prácticamente sinónimo de obligatoriedad. Entonces, ¿por qué es imperativo el derecho procesal penal? Porque sus normas, sus principios se aplican aún en contra de la voluntad de la persona a quien va dirigida o destinada, digamos, las normas jurídicas del derecho procesal penal. O sea, se impone. El Estado hace valer su autoridad, hace valer el jus puniendi para aplicarlo a la persona que ha infringido la ley penal. Es decir, que aún la persona que ha infringido la ley penal aún no esté conforme, de acuerdo, a que sea investigado o sancionado, pues definitivamente se impone el derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque hay una transgresión, hay una violación, en este caso a un tipo penal, que debe ser investigado y sancionado. Entonces, es imperativo por esa razón. Por ejemplo, si una persona es, digamos, en este caso, comete un hecho delictivo, esa persona pues va a ser señalada, sindicada o imputada de ese hecho delictivo. Y el Estado tiene la obligación de, si hay una denuncia o sencillamente es un delito de acción pública que se puede investigar de oficio sin necesidad que exista una denuncia, el ente investigador debe proceder a su investigación, pues se investiga, aún en contra de la voluntad del sindicado. El sindicado no puede decir, bueno, no se investigue o sí se investigue, sino que hay normas imperativas que imponen la obligación al Ministerio Público de investigar de oficio algunos delitos, sobre todo los delitos de acción pública. Entonces, en este caso, pues se inicia la investigación y si hay elementos racionales suficientes para que en un momento dado el Ministerio Público requiera al juez la aprehensión del imputado y el juez luego de analizar y valorar los medios de convicción o de investigación que le presente el Ministerio Público, determina que en efecto procede la orden de aprehensión del imputado, la libra, la autoriza y el imputado es detenido. ¿Ya? Y ahí no le están preguntando al imputado si quiere o no ser sometido a un proceso penal o si quiere o no ser detenido o aprehendido. Entonces, ahí hay una imperatividad. Por eso es que el derecho procesal penal se dice que es imperativo porque sus normas o principios son aplicables aún en contra de la voluntad del, en este caso, imputado o sindicado. Formal. El derecho procesal penal es formal. Y es formal el derecho procesal penal porque su aplicación dentro del proceso penal debe, digamos, estar, podríamos decir, debe observarse, debe cumplirse requisitos, formalidades, derechos y garantías que tanto la Constitución de la República como el Código Procesal Penal y otras leyes ordinarias establecen. Es decir, que el derecho procesal penal no puede aplicarse sin observar y cumplir las formalidades tanto constitucionales como legales. Dentro de un proceso penal es obligatorio respetar las garantías individuales, los derechos individuales, las garantías constitucionales y procesales de las partes. Entonces, el derecho procesal penal es formal porque para su aplicación debe cumplirse, debe observarse con todas las formalidades establecidas tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en las demás leyes ordinarias del país. Heidi Elizabeth pregunta. Una consulta, licenciado, ahí entraría lo que es el principio del debido proceso. Así es, y eso íbamos a hacer referencia. Cuando decimos que el derecho procesal penal es formal y su aplicación debe ceñirse, su aplicación debe constreñirse a cumplir y a observar derechos individuales, garantías constitucionales y procesales
dentro de un proceso penal estamos haciendo referencia a una cantidad de garantías, como que mencionaba la compañera, el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces no puede el derecho procesal penal aplicarse antojadiza o arbitrariamente, sino es menester que se cumpla con las formalidades, con los requisitos establecidos, ya decía, en la Constitución de la República de Guatemala y demás leyes del país. Luis levantó la mano. Sí, solo quería agregar que, bueno, preguntar, esta característica formal creo que es aplicable en todas las ramificaciones del derecho, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente. Toda ciencia jurídica, todo derecho civil, laboral, administrativo, de familia, menores, etcétera, es formal, definitivamente, todas. Primero, porque su nacimiento se origina de la ley emitida por un organismo legislativo que ha tenido todo un proceso legislativo para su aprobación y vigencia. Y por supuesto, el derecho procesal civil, el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho mercantil, el derecho de familia, todas las ciencias jurídicas están sometidas a la formalidad. Pero en este caso, como estamos abordando únicamente aspectos del derecho procesal penal, es que pues, se aplica esta característica al derecho procesal penal, sin que ello, haciendo la salvedad, como decía el compañero, que la formalidad debe ser observada y cumplida en todas las áreas del derecho. ¿Algo más? ¿Alguna opinión más o comentario? Bien, el derecho procesal penal también se dice que es interno. Y obviamente el derecho procesal es interno porque su aplicación eh, va dirigida a todas las personas que infringen la ley penal en un estado determinado, ¿ya? O en una, digamos, en un territorio específico. El derecho procesal penal emitido aquí en nuestro país tiene aplicación únicamente en nuestro país. No puede aplicarse normas procesales, digamos, guatemaltecas en otro estado o en otro país. Si bien es cierto, existen tratados y convenios internacionales suscritos, ratificados por el Estado de Guatemala, pues esa, digamos, es otra situación. Y tratados y convenios internacionales suscritos por Guatemala que se aplican, digamos, internacionalmente, pero que esos tratados y convenios internacionales estipulan en un procedimiento y en qué casos o circunstancias o situaciones pueden aplicarse. Por ejemplo, existe el tratado de extradición, el tratado anticorrupción, el tratado de contradelincuencia organizada, etcétera, etcétera, que son, digamos, convenios y tratados internacionales de ayuda recíproca entre estados, pero son disposiciones distintas. Y aquí, cuando hablamos de que el derecho procesal penal es interno, estamos haciendo referencia a que el proceso penal o el derecho procesal penal y el proceso penal guatemalteco, pues las normas contenidas en el Código Procesal Penal tienen aplicación únicamente en el Estado o en el país, en este caso Guatemala. Bien, también podemos señalar que el derecho procesal penal es realizador. Y cuando hablamos de que el derecho procesal penal es realizador, sencillamente estamos señalando que a través del derecho procesal penal, esta característica tiene íntima relación con la característica de instrumental.
Y aquí es realizador el derecho procesal penal porque a través del derecho procesal penal se logra la aplicación del derecho penal sustantivo o material. Entonces, por eso es que se dice que el derecho procesal penal es realizador. Y también se dice que es realizador porque a través del derecho procesal penal, el Estado hace valer el jus puniendi, o el derecho de castigar que le compete al Estado. Es decir, derecho de castigar o derecho de aplicar la ley penal a casos concretos cuando existe la vulneración de un precepto penal, ¿ya? O existe básicamente la comisión de un hecho punible. Entonces, al darse la comisión de un hecho punible, el Estado entra a desempeñar un papel importante a través de las instituciones creadas para el efecto, para poder hacer valer la potestad que tiene de castigar y sancionar, investigar y sancionar la comisión de un hecho delictivo. Y como ya decíamos, no se puede investigar, no se puede sancionar, no se puede juzgar al imputado si no existiese un procedimiento específico para el efecto. Y ese procedimiento para someter a una persona vinculada a la comisión de un hecho delictivo es el proceso penal. Y dentro de ese proceso penal, pues se van a aplicar normas del derecho procesal penal. Por eso es realizador el derecho procesal penal. También se dice que es autónomo. En cuanto a esta característica, hay cierta discrepancia, hay cierta discusión dentro de la doctrina en relación a esta característica. Por un lado, existen autores y tratadistas que el derecho penal no es autónomo totalmente, sino que es semiautónomo. Y dicen que es semiautónomo porque, digamos, depende de, digamos, porque es producto de una realidad social. Y al ser producto de esa realidad social, pues no lo hace autónomo absolutamente. Y además que no es autónomo totalmente porque tiene relación con otras ciencias o disciplinas jurídicas. Ese es el argumento de los tratadistas que sostienen que el derecho procesal es semiautónomo. Por otro lado, existen tratadistas y autores que dicen que el derecho procesal penal es autónomo porque posee sus propias características, pues, contiene sus propios principios, su propio contenido de objeto de análisis y de estudio, y que al tener esas características, pues lo hacen autónomo, porque es una ciencia jurídica que tiene sus propios principios, su propia metodología, sus propias características, y por ello es autónomo. Y que si bien es cierto, existe una relación entre el derecho procesal penal y otras disciplinas jurídicas, eso no lo hace dependiente de ellas, sino que en muchos casos las disciplinas jurídicas siempre van a tener relación unas con otras. Sin embargo, esa relación no hace que el derecho procesal penal sea dependiente de ellas. Entonces, ellos consideran que el derecho procesal penal sí es autónomo, porque subsiste independientemente de las demás áreas jurídicas. Y este es el criterio que predomina en el sentido de que el derecho procesal penal sí es autónomo. Bien, eso es en torno a las características. No sé si tuviesen alguna pregunta más en relación al tema. Lick, yo solo únicamente para tener bastante claro, porque no me quedó claro la autonomía, o sea, si, o sea, al final se determina que sí es autónomo aquí en Guatemala. Sí, bueno, digamos en términos generales, en la mayoría de legislaciones,
En la mayoría de legislaciones, el derecho procesal penal es autónomo, ¿ya? Y más que todo la autonomía es analizada desde el punto de vista doctrinario, ¿ya? Y por supuesto, también digamos, el Código Procesal Penal de Guatemala es una norma o es el cuerpo normativo que hace referencia al proceso penal. Si bien es cierto, se relaciona en ciertos momentos o circunstancias con el derecho procesal civil, con el derecho laboral, etcétera, eso no le quita su autonomía o independencia. Ok, gracias. Para servirle. Licenciado, con una consulta. Por ejemplo, en términos generales dice que es autónomo porque no está subordinado a ninguna área del derecho. Así Pero es. ¿y en dónde quedaría, por ejemplo, el derecho constitucional? Porque como de ahí depende todo, no sé, Sí, podría ser pero sí, es cierto. Ahorita vamos a ver la relación que existe en el derecho procesal penal y el derecho constitucional, penal, civil, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, el derecho procesal penal desarrolla las garantías constitucionales que contiene la Constitución de la República y que son aplicables en un proceso penal, eso no hace que el derecho procesal sea dependiente del derecho constitucional. Lo que existe es una relación de ambas ciencias jurídicas, pero no dependen una de otra. Gracias, Elvis Arnulfo. Levantó la mano Elvis Arnulfo. Licenciado, entonces podríamos decir que se auxilia a esas otras disciplinas. Así es, existe una relación entre ellas. Por ejemplo, vamos a ver en un momento la relación que existe entre derecho procesal penal y derecho constitucional. Entonces, esa relación que existe entre ambas ciencias jurídicas no hacen perder su autonomía, sino que, digamos, en este caso, si la Constitución de la República establece, por ejemplo, una garantía constitucional como el derecho de defensa, que también regula el Código Procesal Penal, pues digamos, se compagina. Por un lado, la Constitución al hablar del derecho de defensa dice que el derecho de defensa es inviolable y ya el Código Procesal Penal, en el desarrollo de un proceso penal, ese derecho de defensa tiene que ser respetado, no puede ser vulnerado, no puede ser violentado. ¿Ya? Entonces ahí se da esa relación, sin que eso haga dependiente al proceso penal o al derecho procesal penal del derecho constitucional. Es más que todo una relación, no dependencia. Ángel Eduardo. Ángel Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe. Fíjese que yo tuve una pequeña falla en internet y no pude escuchar lo que era la explicación de por qué es interno. Disculpen, no sé si me lo podría repetir. Bueno, decíamos que el derecho procesal penal es interno porque su aplicación va dirigida a el Estado que promulgó, en este caso, las normas del derecho procesal penal o el proceso penal. O sea que el derecho procesal penal únicamente tiene vigencia o aplicación en el Estado de Guatemala. No sé si queda claro. Sí, en este caso, pero no es viceversa, porque las leyes internacionales sí se aplican aquí en Guatemala. Eso yo también lo dije, que si bien es cierto, existen tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia penal, son disposiciones internacionales, como por ejemplo el Tratado de Extradición, el Tratado Anticorrupción, el Tratado contra la Delincuencia Organizada, Trata de Personas, etcétera, etcétera, que son, digamos, tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por los estados que cuando existen circunstancias en que hay que aplicar las mismas, pues se recurre a estos convenios y tratados internacionales. Por ejemplo, el Tratado de Extradición.
últimamente hemos visto cómo Estados Unidos ha requerido a conciudadanos vinculados con delincuencia organizada de narcotráfico. Entonces, requieren a esta persona, digamos, para que sea extraditada a uno de los estados o al estado que lo requiera, pero debe observarse y cumplirse el procedimiento que establece la ley de extradición. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una norma del derecho o del Código Procesal Penal vigente en Guatemala, no podríamos aplicarla en Costa Rica, ¿no? O en Salvador, ¿ya? Entonces ya a eso se refiere. Por ejemplo, que la aplicación del Código Procesal Penal, que contiene, digamos, disposiciones o contiene aspectos del derecho procesal penal, no pueden aplicarse en otro país más que en Guatemala. Ya cuando hablamos de tratados y convenios internacionales, pues ya es otra situación. No sé si queda claro. Ok, licenciado. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Discúlpele No la tenga pena. intromisión. Bien, ¿alguien más quería preguntar algo? Alguien, Gustavo Álvarez también nos habla del Tratado de la Haya, en efecto, Tratado de la Haya también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, etcétera. Sí, compañera. ¿Alguien quería preguntar? Luisa, Sí, licenciado, disculpe, buenas tardes. buenas tardes. Solo quería preguntarle, licenciado, si solo 2 artículos ha dado en esta clase. Sí, solo, bueno, hemos hecho referencia en un momento al 251 de la Constitución que se refiere a la creación del Ministerio Público, al 203 de la Constitución que se refiere a la facultad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial de juzgar y ejecutar lo juzgado. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. A servirle. Bien, entonces entramos a lo que es el objeto del derecho procesal penal. El primer objeto que tiene el derecho procesal penal es la realización de la justicia penal a través del proceso penal. Y aquí estamos bien claros que el objeto del derecho procesal penal es que se aplique la justicia penal, que se haga justicia penal cuando existe, digamos, la comisión de un hecho delictivo. Si existe la comisión de un hecho Licenciado, delictivo, está presentando, ¿no? ¿sí? No se mira. No Sí, se está ve. presentando. Noli, ¿Y ahorita? no se ve. ¿Ahorita? No. No, Noli, licenciado. Nope. ¿Ahorita se mira? No, licenciado. No. Noli, aún no. Licenciado, sí. No, licenciado. ¿Ahorita? Aún no, No, aún no. licenciado. No, licenciado. Pero si nos va a compartir las diapositivas, pienso que no es tan importante que lo veamos Permítame. ahorita. Permítame un segundito, voy a ver qué pasó aquí.
Ahorita vamos a ver, démonos unos segunditos, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Ya, Lick, ya aparece. Ahí se mira, Lick. ¿Se ve bien y completo? Sí, licenciado. Bien. Bien, entonces les decía, compañeros, que el objeto del derecho procesal penal, en primer lugar, es la realización de la justicia penal. ¿Qué implica a través del proceso penal? ¿Qué implica esto? Sí, existe la comisión de un hecho delictivo y hay una persona imputada o que tenga relación con el mismo y es necesario que el Estado intervenga para que ese hecho delictivo pueda ser investigado y en su momento sancionada la persona a quien se le atribuye la comisión de ese hecho delictivo, pues se logra a través de un proceso penal. Es decir, a través del proceso penal se materializa, se concretiza la justicia penal. Ese es entonces uno de los objetos del derecho procesal penal, que no quede impune, que no quede sin ser investigado y sancionado la comisión de un hecho delictivo. Por eso es que se sostiene que el derecho procesal penal debe de concretizarse o debe de materializarse a través de un proceso penal. Luego encontramos el reconocimiento de un derecho conculcado. Y cuando hablamos de derecho conculcado, pues hacemos referencia a que al momento de que exista la comisión de un hecho punible, hay una transgresión a una norma penal y hay una afectación a la víctima o a la persona que ha sido, digamos, valga la redundancia, el ofendido o el agraviado de la comisión de ese delito. Y el Estado, pues tiene la responsabilidad a través de las instituciones creadas para el efecto de aplicar la justicia penal. Entonces, si se aplica la justicia penal, se está reconociendo ese derecho que ha sido afectado. Entonces, el Estado, a través de las instituciones que ha creado para el efecto, en este caso en materia penal, Ministerio Público, Organismo Judicial y otras instituciones, Policía Nacional, etcétera, pues al asumir la responsabilidad de investigar, sancionar ese hecho punible, pues está reconociendo que en efecto hubo una vulneración a un derecho de la víctima o del agraviado. Y también el objeto del derecho procesal penal persigue la remuneración material o moral del derecho afectado. El Código Procesal Penal, a partir del artículo 124, que fue reformado, que fue más que todo introducido en las reformas del 2011,
se creó la reparación digna, que es más que todo, en su momento vamos a hablar sobre la reparación digna, pero adelantándonos un poco, la remuneración digna lo que persigue es deducir la responsabilidad civil como consecuencia de la comisión de ese hecho delictivo, es decir, el resarcimiento a la víctima del daño y perjuicio causado por la comisión de un delito. Y esa remuneración, esa indemnización o esa satisfacción al derecho afectado puede ser material o moral, ¿ya? Y vamos a ver en su momento, cuando hablemos de la víctima, los diferentes tipos de daños que se causan a una persona o a la víctima de un hecho punible. Y también se habla de que uno de los objetos del derecho procesal es la resolución judicial positiva o negativa de la pretensión punitiva del Estado, quien la ejerce por medio del Ministerio Público. Esto más que todo se refiere a que todo proceso, como decíamos en en las dos definiciones, todo proceso penal tiene un inicio. Vamos a ver más adelante cómo se inicia un proceso penal. Ya, pero para mencionar algo, puede ser a través de una denuncia, de una querella, de un conocimiento de oficio, certificación de lo conducente, previsión policial. Entonces, así como el proceso penal puede iniciarse a través de esos actos introductorios, pues también el proceso penal tiene un final. Y acá, uno de los objetos del derecho procesal es la obtención, que a lo largo de ese proceso penal se pueda obtener una decisión judicial, se pueda obtener una resolución judicial. Por ejemplo, si una persona es sindicada de la comisión de un delito, es investigada por el Ministerio Público, es llevada a proceso penal, y luego de que ese proceso penal pase por todas sus incidencias, por todas sus fases, se arriba a una sentencia. Por ejemplo, pensemos que el proceso penal se inició, el Ministerio Público presentó los medios de convicción o medios de investigación pertinentes, entiéndase, documentales, periciales, científicas, documentales, testimoniales, etcétera, que acreditan la presunta responsabilidad y participación del sindicado en el hecho delictivo atribuido. Y este proceso llega hasta juicio oral y público debate y se emite una sentencia. Ahí pues se está logrando o se está obteniendo una resolución judicial positiva, que esa sentencia pueda ser condenatoria en virtud de que en el debate el Ministerio Público con las pruebas presentadas acreditó, probó la participación y responsabilidad penal del acusado. O bien puede ser una sentencia negativa, en cuanto puede ser una sentencia absolutoria porque no se probó en el debate con las pruebas pertinentes la responsabilidad y participación penal del acusado. Pero de todas maneras existe una decisión judicial, favorable o desfavorable. Favorable al Ministerio Público si es condenatoria y desfavorable al imputado si es condenatoria. Pero si es absolutoria, pues será desfavorable al Ministerio Público y al querellante adhesivo si existiese dentro del proceso, y favorable al imputado porque fue absuelto de los cargos atribuidos o imputados o de los hechos acusados por el Ministerio Público. Pero de todas maneras, el Estado obtuvo una decisión judicial. El Estado, cuando hablo del Estado, me refiero a las instituciones, en este caso al Ministerio Público, ya que de todas maneras el Estado hizo valer su pretensión, hizo valer el jus puniendi, y pues el resultado puede ser cualquiera de esas dos a que yo hice referencia, a que puede ser una sentencia absolutoria o puede ser una sentencia condenatoria. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Sí me están escuchando, compañeros? Sí, licenciado. Gracias. Licenciado. Bien, si no hay ninguna duda, entonces pasamos a
otro aspecto de lo que es la relación del derecho procesal penal con otras ramas del derecho. En primer lugar, se afirma que el derecho procesal penal tiene una vinculación, tiene una conexión con el derecho constitucional. Eddie Giovanni, ¿por qué cree usted que existe relación entre el derecho procesal penal y el derecho constitucional? Porque el derecho constitucional es el que defiende y regula la Constitución de la República, y de ahí se desprenden todas las leyes. Sí, señala de que Jorge Luis, dígame, Jorge Luis Brand. Buenas noches. Pues yo pensaría Buenas que noches. porque siempre se busca castigar a la persona, pero sin violar sus derechos fundamentales, que están en la Ajá, Constitución. ajá. Bien, es cierto, en efecto, en un proceso penal no puede vulnerarse ni transgredirse derechos individuales, garantías constitucionales o procesales. Bien, primero, pues podemos decir que el derecho constitucional o la Constitución de la República es la ley matriz, es la ley fundamental de un Estado. Y en el derecho constitucional, si ustedes ven los primeros artículos de la Constitución, y tienen la Constitución a la mano, por favor, revisémosla rápidamente. A partir del artículo 1, digamos, básicamente el artículo 1 y el 2 se refieren, el 1 pues a la protección de la persona, ¿ya? Que el Estado se organiza para proteger a la persona y la realización del bien común. Y el artículo 2 se refiere al deber del Estado de garantizar a los habitantes una serie de derechos, entre ellos la vida, la libertad, la justicia, seguridad, etcétera, etcétera. Pero a partir del artículo 3, en el capítulo 1, la Constitución habla de los derechos individuales. Y habla del derecho a la vida, la libertad, libertad de acción, etcétera, hasta el artículo, podríamos decir, que se refiere más que todo a los derechos individuales aplicables en un proceso penal a partir de prácticamente el artículo 46. Entonces, en el derecho, en la Constitución, se plasman, se tutelan, se resguardan, se protegen derechos individuales como el derecho de defensa, la presunción de inocencia, lo que yo decíamos, el debido proceso, tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera. De manera que esas garantías constitucionales deben de observarse o cumplirse en todo proceso penal. Es decir, que en la Constitución se plasman, se tutelan, se protegen esos derechos individuales, a los que yo hice referencia, algunos, pues el derecho a la libertad, el derecho a la inviolabilidad de la vivienda, digamos, derecho a no ser aprendido o detenido sin causa justificada, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, etcétera, que son garantías constitucionales y también son garantías procesales. Entonces, el derecho constitucional regula, protege esas garantías constitucionales que deben ser respetadas, observadas en el derecho procesal penal al desarrollarse el proceso penal. Dentro del proceso penal, por ejemplo, no puede un imputado prestar una primera declaración sin que tenga un abogado defensor. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa es inviolable y el imputado tiene derecho de asistirse a un profesional de derecho para que lo asista técnica jurídicamente en cualquier diligencia desde el momento de su detención o desde el momento en que tenga conocimiento de que existe una denuncia o querella en su contra, no necesariamente al momento de su detención.
Desde el momento en que una persona tiene conocimiento de que hay una denuncia en su contra y que está investigando el Ministerio Público, puede asistirse de un abogado y comparecer al Ministerio Público con su abogado a determinar si es cierto o no es cierto que existe una denuncia en su contra. ¿Quién la presentó? ¿Por qué la presentó? ¿Por qué delito? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la relación que se genera entre el derecho constitucional y el derecho procesal penal es porque en la aplicación del derecho procesal penal a través del proceso penal, digamos, deben de cumplirse, deben de respetarse esos derechos individuales o esas garantías constitucionales. Y, por supuesto, porque la Constitución de la República, les decía, es una ley superior. Jerárquicamente hablando, es la ley suprema, que está por encima de las leyes ordinarias, de las leyes reglamentarias, etcétera, etcétera. Entonces, debe de cumplirse, debe de respetarse lo establecido en la Constitución, sobre todo en relación a esos derechos individuales aplicables en un proceso penal, que no pueden vulnerarse. Entonces ahí es donde se genera la relación entre el derecho procesal penal y el derecho constitucional. La relación con el derecho penal. ¿Por qué existe relación entre el derecho procesal penal y el derecho penal? Sí se ve la presentación, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Decíamos que, ¿por qué creen ustedes entonces que se da la relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal? Porque el derecho penal son las consecuencias de un proceso penal como tal, ¿verdad? O sea, este derecho estipula lo que son las consecuencias de realizar un acto ilícito. Sí. En efecto. Sí. Buenas Buenas noches. noches. En efecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Yo tengo la idea que, digamos, el derecho procesal penal es la forma en que se lleva a cabo el proceso, ¿verdad? Y con el derecho penal, digamos que si yo cometí el delito de asesinato, ahí indica la pena que se me va a aplicar al momento de, lógicamente, ser vencido en el juicio y comprobado que fui yo el que cometió el delito. Entonces, para mí esa es la relación que existe, que el derecho penal dice la pena, digamos, y el derecho procesal penal es la forma en que se... el procedimiento. El procedimiento. O sea, se diludiza, perdón, se me fue la palabra. La cuestión es que a través del derecho del procesal penal se va a determinar si soy culpable o soy inocente, ¿va? Y en el derecho penal está plasmada la pena que conlleva en caso de salir culpable, ¿verdad? Exacto. Gracias. Sí, aquí también compañeros han escrito diciendo que la relación deriva porque el derecho procesal penal es el instrumento, es el medio de aplicación del derecho penal material o sustantivo, que es también a lo que hace referencia a la característica de que el derecho procesal penal es instrumental. En efecto, existe una relación entre el derecho procesal penal y el derecho penal porque, como lo señalaban los que intervinieron, que, digamos, el derecho penal sustantivo puede nacer a la vida jurídica a través de la aplicación del derecho procesal penal mediante el proceso penal. El compañero citaba ahí como ejemplo, si él incurre en el delito de asesinato. Pero para que él pueda ser sometido a un proceso penal, obviamente tiene que ser a través de un procedimiento que establece el derecho procesal penal y en este caso aplicando las normas adjetivas contenidas en el Código Procesal Penal. De manera que esa relación, el derecho penal y el derecho procesal van íntimamente ligados. No puede existir uno sin el otro. ¿Por qué? Porque si una persona
en el ejemplo que citaba el compañero, una persona comete el delito de asesinato, pues, ¿de qué manera esa persona puede ser sometida a un proceso penal? Pues definitivamente tiene que ser a través de un proceso penal, observándose todos los requisitos, todas las formalidades establecidas en el Código Procesal Penal. También observándose y cumpliéndose rigurosamente las garantías constitucionales reguladas en la Constitución y también garantías procesales establecidas en el Código Procesal Penal. Y podemos adicionar lo que también decían algunos compañeros que escribieron, que se da esta relación porque el derecho procesal penal, decíamos, permite la vigencia, permite la aplicación, la materialización o la concreción del derecho penal sustantivo. No puede aplicarse una norma o una disposición del Código Penal si no existiera un proceso penal, si no existiera un procedimiento para que esa norma penal pueda ser aplicable. Alguien que comete un delito de robo agravado, pues obviamente para ser sometido a un proceso penal, para ser sometido a una investigación por el ente responsable de la persecución penal y posteriormente, en su momento procesal, ser juzgado y sancionado, pues existe un procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. Entonces, por un lado, la comisión de un hecho punible que debe ser investigado y sancionado, y por otro, para que esa investigación y esa sanción puedan nacer a la vida jurídica, es imperativo que se haga a través de un procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. Dejamos hasta ahí, compañeros, porque pues tengo que iniciar la clase en la segunda hora y pues para no dejar a medias el tema en cuanto a la relación que existe del derecho procesal penal con el derecho civil, mejor lo dejamos para el día jueves. Terminamos con los puntos que restan del primer tema. Y si no hubiese ninguna pregunta o comentario, pues estaríamos concluyendo nuestra